Entonces, voy a estar mirando bastante este libro para que porque me va a ayudar a ir ordenando las ideas y ir para así poder sumergirnos en estos versículos que, por lo menos en esta versión, parece ser bastante, a veces un poco confuso. Estamos ya en el capítulo 5, en los primeros 4 capítulos, según el comentarista me ordena bastante la idea. Hablábamos que especialmente los 3 primeros capítulos fueron, o el capítulo 1 y 2 fueron el paño negro, sobre el cual el diamante del Evangelio brilló. Y el capítulo 3 ya fue la justificación por la fe, y el capítulo 4 nos mostraba ejemplos en la Torá de justificación por la fe. Entonces, acá el comentarista me dice que los primeros 4 capítulos, básicamente en los primeros 4 capítulos, Pablo muestra cómo un pecador puede ser justificado delante de Dios por la fe. Ese es como el tema de los primeros 4 capítulos. Ahora dice que del capítulo 5 al 8, que vamos a estar viendo los siguientes 4, Pablo muestra que una persona que ha sido justificada puede tener la seguridad de que va a ser librado, de que está siendo librado de la ira de Dios y que será librado de la venganza contra el pecado y contra la muerte en el día del juicio. Aquí vamos a entrar a medida que avancemos en este capítulo, vamos a entrar en un aspecto teológico bien complicado, que cuesta un poco entender y que genera un montón de debate en cuanto a la seguridad que tenemos en Cristo. Pues, es que estos temas son complicados, dividen a las iglesias, pero estudiando el libro de Romanos yo pienso que es imposible eludirlo. Creo que hay que afrontarlo. Ahora, si el Señor a usted, aquí estamos siguiendo un comentarista puntual, si el Señor a usted le da otro entendimiento de este pasaje, es una doctrina, como por decirlo así, no de un nivel fundamental que nos divida como cristianos, ¿me entiendes? Como comentario, ¿no? ¿Cómo? Como comentario. Claro, es que hay doctrinas que nos definen, que si usted no la acepta, usted no puede ser mi hermano. Así de claro, como que Cristo haya resucitado. Si usted no cree en eso, usted no es cristiano. O sea, nadie que es cristiano o que se dice cristiano puede negar la resurrección de Cristo o puede negar su naturaleza divina. Si la niega ya es como... Es que si la niega no es cristiano, así de simple. Ya no son hermanos, vamos a decir, no es mi hermano, porque no profesa la misma fe que yo. Pero aparte de esos son fundamentales. Sí, fundamentales. Claro, hay otras doctrinas que son de orden ya, por decirlo, secundario, ¿no? Que son, ¿qué pasa con la salvación? ¿Tenemos seguridad en ella? La típica discusión que se da, si se pierde o no se pierde, que está un poco simplificada, pero estos capítulos que justamente hablan de que tenemos seguridad, de que hemos sido librados al ser justificados, las consecuencias son, como empieza el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justificación nos abre una nueva, o sea, nos permite estar en una nueva condición delante de Dios. La condición del impío delante de Dios, Dios está airado con el impío. Sí. Por eso cuando hay personas que dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, es cuestionable en el sentido de que el pecador... ¿Y el pecado? No, claro, es que el pecador está en una naturaleza pecaminosa, y la condición del pecador es delante del Señor es de ira. El Salmo 5 dice que Dios, Salmo 5 versículo 4 creo, dice que Dios está airado con el impío todos los días. Pero bueno, es que es un cliché ahí un poco, tú dices, me va y viene. Porque por ejemplo, cuando dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a un mundo pecador. O sea,
amó, de tal manera amó Dios al mundo, el mundo no estaba... Claro, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Lo amó, pero bueno. No, pero es que si usted sigue, que nosotros tenemos que tomar los versículos en su contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y después dice que a los que no creen, dice que los que no creen ya han sido condenados. Sí, sí, no, y dice que la ira permanece, claro, de Dios permanece, sí, no, también. Entonces la condición por decirlo así, que estamos nosotros de forma natural, delante de Dios, Dios está irado con nosotros. Sí, estamos bajo la ira y estamos sujetos al juicio. Sí, sí. Al juicio que viene. Al juicio que viene en el juicio final, básicamente. Sí. Estamos bajo la ira de Dios y en espera del juicio final. Pero cuando somos justificados ya no somos más hijos de ira. Esa es la... O sea, primera Pablo aborda el por qué Dios puede justificar a alguien que es imposible que cumpla un estándar de justicia y por qué Dios justifica al impío, que hablábamos la semana pasada. Pablo nos explica en los primeros 4 capítulos eso, que Dios justifica al impío por medio de la fe en Jesucristo. Ahora Pablo nos empieza en los capítulos 5, 6, 7 y 8, nos va a contar cuáles son las consecuencias de esa justificación. Y abre el capítulo 5 diciendo que la consecuencia directa es estar en paz con Dios. El Salmo 85 que yo le citaba hace unos días atrás, dice que la misericordia y la paz se encontraron, la justicia y la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces cuando la misericordia de Dios se encuentra, ese Salmo 85 versículo 10, cuando la misericordia de Dios se encuentra con la verdad de nuestra confesión, ¿se acuerda que hablábamos de que el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que vino al mundo a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, viene sobre el creyente, sobre este pecador que soy yo, me convence de pecado, me llena mi corazón, llena mi mente, llena mi espíritu de verdad, revela mi condición delante de Dios, me muestra como el pecador que soy, me llena mi boca de verdad, y ahora yo en quebrantamiento, como el quebrantamiento que hablábamos la semana pasada de David, ahora en quebrantamiento y lleno mi boca con el espíritu de verdad, confieso mi pecado. Cuando esa verdad es confesada y brota de la tierra, que dice el versículo 11, entonces se encuentra con la misericordia de Dios. Entonces cuando la misericordia y la verdad se encuentran, hacen un matrimonio y ahora la justicia y la paz se besan. Eso dice el Salmo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La consecuencia directa de la justificación es que ya no somos hijos de ira y estamos en paz con Dios. Por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos también entrada en la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué también tenemos acceso a esta gracia? Sí. O sea, la justificación que viene por la fe no solamente nos pone en paz con Dios, sino nos da acceso. El concepto de acceso en el mundo antiguo era mucho más fácil de manejarlo, porque uno de inmediato lo relaciona con el acceso a una figura real. O sea, en el libro de Esther, que se trata el tema de la persecución, no se la pasa, hermano, déjesela, no. Cuando se trata de la persecución de los judíos, Emma, no se la vuelva. Amor, me están distrayendo con eso. Cuando en el libro de Esther, se decreta el edicto de básicamente de persecución y condena hacia los judíos. La reina, que era judía, ella se juega su vida al entrar en la presencia del rey, porque no cualquiera entraba en la presencia de un rey. Por razones obvias, o sea, el rey tenía que protegerse
O sea, porque tenía una majestad puntual, Sí. no cualquiera podía ir y hablar directamente con él, y también porque tenía que protegerse. Si el rey se fuese de tan fácil acceso, lo podían atacar. Entonces, el acceso a una presencia real, estar en la presencia de un rey, era algo reservado para unos pocos. Sí. De hecho, en las leyes persas, quienes entraban así, sin ser llamados, pues les podía costar la vida. Que le costaba la vida, ¿no? Sí. Él tuvo su puesto. Pero Esther oró, se preparó Sí, sí. y fue delante de la presencia del rey sin ser llamada y alcanzó la gracia. El rey le extendió el báculo. Sí. Entonces, acá, cuando hablan de que esta fe, esta justificación por la fe, nos da acceso, nos da la entrada a la gracia, nos está diciendo que por esta justificación por la fe también tenemos acceso ante el rey del universo, básicamente. Podemos usar el concepto del rey que nos da acceso a su presencia, y también podemos usar la idea del tabernáculo, cuando se rajó el velo. El velo rajado también es un acceso ya a una presencia santa, a un lugar donde solamente una persona, una vez al año, podía tener acceso, que es al trono de Dios, al trono de la misericordia, donde uno puede básicamente tener contacto directo con quien nos puede realmente salvar, perdonar. El único que tiene poder para hacer cambios sustanciales en nuestra vida es Dios, pues, y tener acceso a Él es por ejemplo, en nuestros países están llenos de burocracia, ¿cierto? Y para hacer un trámite uno tiene que pasar por un montón de personas para llegar, pero muchas veces hay una persona clave que realmente nos puede solucionar el problema, y en nuestros países llenos de burocracia cuesta mucho llegar a esas personas. Entonces, el tener acceso a Dios directamente, por la gracia, por el velo rajado, nos permite llegar directamente, solamente doblando nuestras rodillas, a aquel que puede no solamente perdonar, sino que también nos puede dar todo lo que necesitamos. La invitación ya en el Evangelio es acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ese es el acceso que tenemos al que se refiere ahora el capítulo 5, un acceso tanto a la presencia real, a la majestad de Dios, como también a su presencia santa, simbolizada en el lugar santísimo. Accedemos a su presencia por la fe. Porque realmente en lo que hace la comparación con el pasado, ¿no? Con el pasado de la ley, que el pueblo de Israel, para tener acceso a Dios, en realidad no lo tenían. Era a través del sacerdote, ¿no? Un grupo de sacerdotes y luego un sumo sacerdote. Y era así. Claro. El sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, en una sola ocasión, al lugar santísimo. Okay. Entonces sí. Todo eso ya prácticamente... Era el día de la expiación. El día de la expiación, una claro. vez al año. Pero las demás veces, ¿cómo era? Se ministraba, pero no en el Santísimo. Es lo que tengo entendido. Ok, solamente en la hasta el santo parte, llegaba. Sí. En el lugar santo era una administración pero diaria. ¿Pero esa administración era para perdón de pecados también o no? He leído que una vez al año sí, el perdón de pecados. La fiesta del perdón, la fiesta del Yom Kippur se llama, era cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, era la fiesta del perdón. Okay. Era la fiesta puntual donde se sacrificaban se sacrificaba un macho cabrío, parece, y el otro era enviado fuera de la ciudad, era enviado a morir al desierto. Y se ponían los pecados sobre ambos. Y después la sangre era, según tengo entendido, era rociada en el Santísimo. Okay. Y los pecados del pueblo eran expiados. Sí, pero creo que esa era una ocasión única en el año, según lo que tengo entendido. Entonces, los beneficios de la justificación, los beneficios del triunfo de Cristo en la cruz, es que se nos abre el acceso al Padre, se nos abre el acceso al trono de la gracia. Me cuesta concentrarme, estaba
estaba tratando de sacar la idea y miraba a Josías que estaba haciendo, botando la mamadera. Entonces, dice, pero porque tenemos también entrada por la fe a su gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí dice el comentarista que estoy siguiendo, que en el fondo Pablo enumera lo que debiese generar la respuesta correcta que se debiese generar en un cristiano cuando experimenta el sufrimiento. Okay. Parece que era una idea muy generalizada en la iglesia primitiva, porque se sufría realmente. Sí, o sea, no solamente del imperio, sino también de los judíos. Sí. Ellos eran realmente estaban bajo el blanco eran perseguidos por los dos lados. Yo imagino violencia, presión psicológica, todo. Entonces, se vuelve cristiano, el sufrimiento viene seguro, eso en el primer siglo. Sí. Entonces Pablo aquí enumera cuál debiese ser la consecuencia, si experimentamos el sufrimiento de manera correcta. Estas son las cosas que tenemos que ir ganando a través del sufrimiento. Y habla de paciencia, dice, porque nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia, paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza una vergüenza. Entonces, aquí hay unas citas donde se deja ver una idea muy parecida. Por ejemplo, Santiago 1, versículos 2 y 4. El libro de Santiago, si lo encuentran primero que yo lo lean. Santiago. Libro de Santiago. Ajá. El capítulo, aquí lo tengo yo, para ir más rápido. Santiago capítulo 1, versículos de 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. Y primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 6 y 7 también se deja 1, 6, 7. claro, hay una idea muy parecida. Yo lo tengo. Léalo nomás. Dice, En lo cual vosotros alegráis. Vale. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Claro. Entonces van todos más o menos en la misma dirección. Sí. Y aquí Pablo agrega, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Habla del amor de Dios derramado, una idea muy parecida al derramamiento del Espíritu Santo, producto del nuevo pacto. Pablo usa el mismo concepto. Que era una profecía que ya venía desde el profeta Joel, que en los posteriores tiempos iba a ser derramado sobre toda carne el Espíritu Santo. Y que los jóvenes iban a ver visiones, los ancianos a soñar sueños, a tener sueños. Entonces Pablo rescata esta idea del Espíritu Santo derramado, lo que vivieron la iglesia primitiva en el Pentecostés, en este versículo puntual: el amor de Dios siendo derramado, y una esperanza que no avergüenza, que también es tomado del libro de Isaías. Bueno, pues uno va a Isaías capítulo 28, versículo 16. Búscalo, Gloria. Yo estoy aquí clavado en el libro de la paciencia prueba y... Sí. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra,
piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ah, ¿qué versión está leyendo usted, hermana? Esta es la Reina Valera. ¿Ah, sí? Porque aquí, bueno, este comentario en inglés, pero que ahí dice, el que creyere no va a ser avergonzado, también se puede traducir. Déjame ver si lo puedo. Dime No, pero la versión en inglés que estoy siguiendo usa el mismo término, ashamed. El que creyere no se apresure. Dime Ya. Isaías qué? Isaías 28, versículo 16. 28, 16. El que creyera no será avergonzado. Pero básicamente, tómenlo de esta manera. Nosotros va a llegar un día en que vamos a estar delante de Dios en el juicio final. Y esta esperanza que tenemos cuando llegamos a ese día, por ejemplo, muchos van a llegar en el día final y van a ser avergonzados porque pusieron su confianza en cosas que no eran Dios. Incluso Cristo habla y en aquel día dirá: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, y el Señor les va a decir: yo jamás los conocí. Entonces, de ese tipo de vergüenza es la que habla Pablo. No tanto una vergüenza que uno tiene con la gente que le diga: oh, él es cristiano, no sé. Uno casi siempre lo toma por ese lado. Que no quiero que sepan que soy cristiano, me da un poco de vergüenza. O la vergüenza que a uno lo persigan y que lo digan. No, sino que habla de el que pone su fe en esto, el que entrega, los que tenemos o sea, los frutos de esta prueba, de este sufrimiento, generan finalmente una esperanza, y esa esperanza no avergüenza. Al final no te va a avergonzar. Pablo también habla, por ejemplo, si en esta vida solamente esperásemos en Cristo, y si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de lástima. Exacto. ¿Me entiendes? Es una comparación. Es que nosotros estamos apostándolo, por decirlo así, entre comillas, estamos apostando todo a esta fe. Eso es verdad. Si realmente, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es vana, dice Pablo. Y somos somos los más dignos de lástima, y somos los más dignos de que la gente sienta vergüenza de nosotros. Claro. Mira esta gente lo que cree, mira cómo vive, mira cómo hablan. Y si Cristo no resucitó, toda esa burla es bien merecida. ¿Me entienden? Sí. Pero la vergüenza más terrible es la vergüenza que van a sufrir en el día final muchos que pusieron su esperanza en cualquier cosa que no fue Cristo, cuando lleguen delante del Señor, y el Señor les va a decir: yo jamás los conocí. O sea, pero tú dices en el sentido de que pretendiendo ser cristianos y con buen testimonio delante de los hombres, en aquel día serán avergonzados porque el Señor le dirá efectivamente: nunca los conocí. Claro, serán avergonzados ellos que pusieron su fe en cualquier otra cosa, pero no en Cristo y en su Evangelio. Serán avergonzados. Sí, Y muchos otros que dicen: hijos de Abraham somos, y muchos van a llegar el día final delante del Señor a decirle: hijos de Abraham somos, como le decían a Jesús los fariseos, o van a llegar muchos: pertenecemos a la iglesia tanto apostólica y lo que sea, no sé, muchas de las personas que pusieron su esperanza en una denominación, en un líder, en un papa, en un pastor puntual, en una fe, muchos que viven creyendo. En una creencia, o sea, como que se arman su propia creencia, su propio cristianismo. Sí, lo mismo que te iba a decir, ¿no? Sí, o sea, todas estas personas, todo aquel que ponga su esperanza en cualquier cosa que no es Cristo, el día que se presente delante del Señor de toda la tierra, de Jesucristo, a quien le fue dado todo el juicio, ellos van a ser avergonzados. Sí. Los que han sido justificados por la fe, que están en paz con Dios, que han entrado a su presencia, han tenido acceso a su presencia, y que producto de esa fe padecen persecución, tienen una esperanza que no les va a avergonzar. Exacto. Porque si Cristo no hubiese resucitado, somos los más dignos de miseración.
de conmiseración. Conmiseración. Pero Cristo ha resucitado y primicia de los que durmieron es hecho, dice Sí, Pablo. Sí, Más ahora Cristo ha resucitado y primicia de los que durmieron es hecho. sí, Porque Cristo resucitó, nos vamos a ser avergonzados. exactamente. Porque Cristo resucitó, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque Cristo resucitó el día que el día que nos presentemos delante del Señor, vamos a ser honrados, por decirlo así. Sí, Porque vamos a ser honrados delante del resto de la humanidad. Estos que fueron menospreciados, estos que no eran tenidos en cuenta, que fueron siempre personas, muchos cristianos que vivieron toda la vida menospreciados. El día del juicio van a ser honrados frente a personas que fueron tremendos hombres en esta tierra. Un ejemplo puntual es Rico y Lázaro, por ejemplo. La vida miserable de Lázaro y la vida ostentosa y poderosa del rico, y en el día de la muerte uno se encontraba en tormento y el otro estaba en el seno de Abraham. lo contrario. Entonces, a ese tipo de vergüenza creo que se refiere Pablo, a una esperanza futura, una esperanza para la vida venidera que vale la pena. Sí, sí, porque estamos así, vamos a decirlo, estamos sufriendo, esperando algo. Sí, en aquel día ese algo lo recibimos. Y sabe que en los cristianos, las iglesias pentecostales de las primeras décadas del siglo pasado, muchas de ellas estaban compuestas por personas tan humildes que apenas sabían leer muchas veces, Sí, y que compusieron alabanzas tan básicas a veces en cuanto a sin profundidad teológica Sí. aparente, pero que decían mucho. Me recuerdo uno que dice, hay una alabanza que decían: que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, díganlo todos, fanáticos locos, pero mi copa rebosa. Ujú, Porque tenían una esperanza que no los avergonzaba. ujú, ujú. Ellos quizás sin mayor argumento teológico sin mayor profundidad teológica como la que tenía aquel ciego que le decía: yo no sé si él es pecador, lo único que sé es que yo antes era ciego, Y ahora veo. ahora veo. Muchos de ellos, abuelos míos, muchas personas que vivieron los primeros años de la experiencia pentecostal, tenían esta esperanza. Vivían en una época donde eran menospreciados y donde vivían en culturas profundamente católicas que los menospreciaban profundamente. En Chile se le llama Yo recuerdo cuando era pequeña Ujú. que vivíamos cerca de una iglesia evangélica y mi mamá simplemente decía: esa era una casa, por ahí no pasa. Claro, era que eran de los pentecostales unitarios y se ¿Pero qué? ¿En la iglesia? No, era cerca de nosotros. Bueno, nosotros éramos católicos, pero como todo el mundo. Ya. Pero había una iglesia evangélica cerca de mi casa. ¿Hacía ruido? No, se reunía ahí un montón de gente. Nosotros no sabíamos ni a qué ni por qué. Pero claro, en esa época la gente de las iglesias pentecostales no era Claro, bibelista. claro, yo me acuerdo. En mi Estaba casa, yo pequeña, di tú el año 70, 60 y algo. en mi barrio, me acuerdo, un barrio pobre, un amigo mío pasó y dijo: allá hay una escuela de karate. Porque es pentecostal y ya sabes cómo es, ¿no? Bueno, y también es que teníamos una vecina que iba a esa iglesia y ella ella tenía un novio casado, entonces Tenía mal testimonio. Claro, no, yo me enfoco más que nada en personas que eran verdaderos cristianos. sí. Porque muchas veces dice que la bienaventuranza de cuando nos persigan y digan toda clase de males contra nosotros, esa bienaventuranza es cuando lo hacen mintiendo. Bienaventurados cuando os persiguen y dicen toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Cuando esa persecución es por la causa del reino y no por la causa de nuestros propios pecados. A esos ejemplos me refiero yo. Ajá. Hombres realmente de Dios, mujeres realmente de Dios que fueron menospreciados y perseguidos, pero que se aferraban a su esperanza. Ellos decían alabanzas como esa, muchas alabanzas como esa
que se centraban en que me da lo mismo lo que diga el mundo de mí, yo sigo. tengo, mi copa rebosa de gozo. Yo sé en quién he creído, yo antes era ciego y ahora veo, y eso es lo único que me importa. Y una esperanza que nos avergüenza. No avergüenza delante de no nos avergüenza delante de los hombres, porque Cristo ha resucitado y no nos avergonzará en el día del juicio final cuando estemos delante de Cristo, porque Cristo ha resucitado y hemos puesto nuestra esperanza en el juez de toda la tierra. Y lo conocimos antes, lo conocimos como Salvador y no lo vamos a conocer, o sea, porque muchos van a llegar a conocer a Jesús por primera vez cuando lo vean como juez, ya no hay esperanza. En cambio nosotros lo conocimos como Salvador y ahora lo tenemos como Señor, ¿me entiendes? Entonces, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acá, una vez más, resalta la profundidad del amor de Dios en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. O sea, dice, apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguien osara morir por el bueno, que alguien se atreviese a morir por un bueno, por el bueno en el parámetro humano. Sí. O sea, vámonos a ejemplos de amor extremo. Titanic. No, por ejemplo, hay ejemplos de amor extremo, por ejemplo, no sé, una madre que ama profundamente a su hijo y a la hora de elegir, hay ejemplos no me acuerdo de Titanic en realidad. De DiCaprio dejó. Pero Tenía que morir uno y salvarse uno. pero se salvaba los dos. Él se murió y la chica se salvó. Ahí se salvaban los dos en la tabla, sí, está mal. No, pero hay ejemplos puntuales o pueden existir ejemplos porque uno les dice, uno puede decir, nadie daría la vida por otro y no va a faltar el que salga. Yo conozco una mamá que se estaba ahogando con su hijo y ella prefirió morir para salvar a su hijo. Entonces, otro no falta espalda. claro, entonces pueden existir ejemplos, puede que en ese caso su trabajo, él está cumpliendo su trabajo, pero dice que, ¿cómo? No, pero me refiero que Pablo está diciendo, puede que alguien ose morir por el bueno. Sí, porque se entiende mejor, ¿no? Claro, puede que exista alguien que se atreva a morir por alguien porque es bueno, vale la pena. Bueno, entre comillas. Es bueno para él. Claro, o alguien que ama profundamente. Sí, o sea, el amor es tan profundo, por ejemplo, de una mamá por su hijo, por ejemplo, que se puede dar un caso que la mamá sea capaz de dar la vida por su hijo. Pero Pablo dice que osara morir por alguien que es bueno. O sea, claro, bueno para ella, alguien que ama profundamente. Okay. Pero dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, de la forma como Dios hace más patente su amor, más claro su amor hacia nosotros, en que incluso nosotros siendo pecadores, están siendo enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. Okay. Siempre se usan ejemplos los ejemplos siempre sirven un poco para entender estas verdades teológicas. Se habla de que un hombre en un pueblo había un hombre malo, que todo el pueblo lo odiaba porque era malo, o sea, era malo pero con ganas, era profesionalmente malo. Y en ese pueblo también había un hombre rico y muy bueno, que no tenía hijos. Y este hombre malo le hacía mal a todo el pueblo, pero también le hacía mal a este hombre rico. Y el día de la muerte de este hombre rico y bueno, pues querido por todos, deja en su testamento como único heredero a esta persona que siempre lo había odiado. Simplemente es como para dar es una caricatura, o sea, una ilustración, una idea muy simple, pero trata de mostrar la idea de que nuestra condición delante de Dios no era indiferencia, sino que nuestro corazón sabe de la existencia de Dios, nuestra conciencia sabe de la existencia de Dios. Y porque si usted ve hoy en día en Occidente especialmente, que Occidente ha crecido con la influencia del judeocristianismo. Occidente ha crecido con entonces la idea de Cristo para Occidente es conocida porque está en la cultura, está en las pinturas, está en el arte, está en todas partes el cristianismo
es parte de la herencia occidental. Entonces el hombre occidental promedio sabe o tiene alguna idea del cristianismo, sabe que Dios se encarnó porque tenemos la fiesta de la Navidad, porque tenemos la fiesta de la Pascua. Entonces, culturalmente el hombre sabe de la existencia de Dios. Pero hoy en día, si usted habla en general, especialmente en el mundo que estamos viviendo ahora, hay una apertura a la espiritualidad, hay cierta apertura a la espiritualidad, pero a cualquier otra espiritualidad que no sea la espiritualidad cristiana. ¿Me entiendes? Sí, porque ese Dios genera rechazo. O sea, yo puedo abrirme a la idea de que existe vida después de la muerte, estoy hablando como impío. Puedo poner la atención a la espiritualidad oriental. Oh, mire, el budismo me parece tan interesante. Mira el brahmanismo, las religiones de la India me parecen tan profundas estas ideas. Y se abren a esa espiritualidad. Pero a la hora que uno se acerca para presentarle el cristianismo, hablemos de esta espiritualidad, no. Con eso sí que no estoy dispuesto a hablar. Entonces hay un rechazo del hombre natural, el que está en su vida carnal. Hay un rechazo automático al Dios de la Biblia, porque es el Dios que su conciencia, que es el testigo que Dios puso ahí, sabe que es real. Con las otras religiones puede llegar pueden alimentar su curiosidad intelectual, pueden alimentar esa necesidad espiritual que tiene todo ser humano, pero no quiere ir a la luz, porque ama las tinieblas. ¿Me entiendes? Cuando dice que la luz viene a este mundo y los hombres y esta es la condenación, que la luz viene a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condición de todo ser humano. Sí. Entonces no solamente aman las tinieblas, sino que aborrecen la luz. Si la condición del ser humano no es de indiferencia delante de Dios. No, es porque es porque le genera ira la idea de que tienen que darle cuenta a alguien. Porque saben que partiendo de esta tierra, van a tener que pararse delante de la presencia del Creador de todas las cosas, del juez de este mundo, y van a tener que pagar por sus pecados. Eso está en la conciencia del hombre. Eso está, la conciencia le martilla, el testigo de Dios le martilla en la cabeza. Y ellos de diferentes formas tratan de acallar esa conciencia. Sí. Daniel, tengo una pregunta. Es una cosa. Antes, no tanto ahora, pero me llegaba la idea una pregunta un poco adversa. Cuando la Biblia dice que Cristo murió por nosotros y dice que tanto amó Dios al hombre que Cristo murió por nosotros, yo solía pensar, pero eso de que murió, no lo entiendo bien, porque si resucitó, en verdad no es que ha sido tan gran cosa que haya muerto. Claro, o sea, porque pensaba eso y decía, muy bien, murió. Pero si resucitó, es como que eso de morir. No, pero es que la muerte fue un pago. Entonces yo me quedaba ahí. Él murió la muerte del pecador. Okay. Él entregó su vida. De hecho, él murió cuando quiso morir. Él entregó su espíritu y murió. O sea, la expresión de los soldados, ¿y quién es este hombre? Porque no solamente actuó como actuó durante la crucifixión, sino que él murió cuando quiso morir. ¿Quién puede hacer eso? O sea, que fue una entrega, una no, pero ¿quién tiene el poder para entregar su vida? Hay personas que agonizan por meses, por tiempo larguísimo. Pero o sea, él también murió. No, que no tiene la potestad de morir. Cristo tuvo la potestad de morir. Ese es un detalle solamente que le estoy dando, pero incluso en ese detalle él mostró su divinidad. Él murió cuando quiso morir. Él entregó su vida y entregó su vida. No en un suicidio, sino que estaba en agonía. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y partió. Y ellos dijeron, wow. ¿Quién es? Pero él murió como pago por el pecado. Él murió tomando los pecados del pecador. Sí. Entonces la muerte fue más que nada fue porque él cargó nuestros pecados. Él murió como castigo, para recibir en sí el castigo que merecía la humanidad. Okay. Entonces, en su muerte se cumplió, la justicia de Dios estuvo satisfecha. Porque el pago que merecía el pecador, la condenación que merecía el pecador, el Padre, su justicia, su santidad, la ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por eso él no fue cuando él clamó, Eli, Eli, lama sabachthani,
era padre, ¿por qué más desamparado? Porque en ese momento él Porque estaba él recibiendo sintió. la ira de Dios sobre él. Ok. La ira de Dios vino sobre Cristo en la cruz del Calvario. La ira de Dios le dio el pago al pecado y su muerte cumplió ese propósito. Ujú. Entonces, una vez que el propósito, el pago del pecado estaba ya cumplido, el propósito se cumplió, que era el pago por el pecado. Ujú. Ahora, porque Cristo murió, la muerte del pecador, ahora Dios tiene Dios tiene la libertad de justificar al impío. El que Sí. justifica al impío, esto es terrible que nosotros hablábamos la Sí, semana sí. pasada, Dios puede justificar al impío porque Cristo recibió el pago en la cruz. Y porque Cristo recibió el pago en la cruz y ya murió, cumplió la función, ahora la resurrección era una manifestación abierta de su divinidad. Ujú. Él resucita para nuestra justificación. Otra cosa que yo he pensado, por ejemplo, el sacrificio de Cristo, el dicho envió a su Hijo, Ujú. Cristo vino, yo lo veo también como algo grande, porque estamos hablando de Dios experimentando pecado, Dios en medio de la contaminación del mundo, Dios siendo humillado por el hombre, por su propia criatura, o sea, ¿no? Ujú. Yo pienso en eso y digo, la verdad que es un hecho bastante grande, o sea, es una humillación. Estamos hablando de quien creó al mundo siendo humillado por la criatura, menospreciado. Y aparte de eso, cargar todo el pecado, toda la contaminación que Dios aborrece. O sea que encima. Dios les dio todo. Parece que había un comentarista bíblico que decía que Dios le dio al hombre la sabiduría para poder procesar un árbol y de ese árbol hacer una cruz. Le dio la sabiduría para procesar el hierro y con ese hierro hacer los clavos. Sí. Le dio la sabiduría al hombre para hacer todas las cosas que finalmente lo clavaron en la cruz. O sea, en el fondo, la condición del hijo fue la condición de siervo y se sometió a la voluntad del Padre. Es la figura de Isaac cargando la leña que va a servir para quemar su cuerpo una vez que él sea muerto. Exactamente. Entonces, era una sumisión completa a la voluntad del Padre. Y esa sumisión incluía la humillación que él vivió en la cruz. Sí, Porque él se había sometido, Padre, te ruego que pases de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahí él dijo Y la- algo y la- como y la voluntad- humano, ¿no? Como Sí, hombre, porque ya estaba muy... pero no es tanto como hombre, yo creo más que es una expresión más divina. Bueno, Que sí, pasa sí, de mí esta copa quiere decir, pero sálvame de esto. pero no era tanto del castigo de la cruz, no era tanto del dolor físico que venía, Ok. no era tanto de la Era del humillación que iba, abandono era divino. de la ira, de la copa de la ira que venía sobre él. Ok. Sí. No sé si se manifestó, bueno, él fue 100% Dios, 100% hombre, se habrá manifestado en esa parte la condición de hombre. Porque él dice que él fue tentado en todo, pero es un pecado. Que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque conoce la condición humana. Posiblemente sí. Por ejemplo, mira, cuando yo oro, por ejemplo, yo estoy en unas reflexiones. Por ejemplo, yo digo, este proyecto del Evangelio es un proyecto que sobrepasa los proyectos que tenemos todos los seres humanos, ¿no? El enviar a Cristo y fundar ese evangelio, ese pacto de gracia y tal, que el Hijo de Dios haya estado en el mundo y que ahora se haya encargado de cuidar, que si los 12 apóstoles, que si el otro grupo, que luego murieron y luego venga otro grupo y él va cuidando en ese reino. Es un proyecto de mucha importancia, de mucha trascendencia. Y es como que uno debe olvidarse de las cosas propias de uno, ¿no? Porque yo estuve leyendo en Mateo cuando él dice, no os preocupéis por esto, no os preocupéis por aquello, porque Dios lo sabe, es mejor ocúpate del reino y todas estas cosas serán añadidas. Es como, no te ocupes de todas las cosas que tú quieres ocuparte, ocúpate de este proyecto de salvación eterna, del evangelio. Y luego esas cositas que tú quieres en la vida, eso se añade. Pero el proyecto de que el Hijo de Dios haya venido al mundo y se haya contaminado de esa manera
para salvar. Es como algo tan grande que no lo podemos tener al menos, hay que seguirlo ahí. O sea, el concepto de contaminación no es del todo correcto. No, No, pero le entiendo a lo que se refiere, pero como el Cristo es el Cordero sin mancha, la idea de contaminación no va con él, ¿me entiendes? Exacto, es No, como que no se yo digo contaminó. que él vino Pero le entiendo a lo que se quiere, a lo sí, que quiere que él decir. siendo puro, Ujú. vino a conocer pecado, en otras palabras, porque para mí el que el Hijo de Dios haya estado en la tierra, hablando con los hipócritas de los religiosos y encima sea muerto por pecadores, o sea, es como una humillación y es como un proyecto que vale mucho dinero. Es que en Filipenses, lea después Filipenses 2 y ahí Pablo habla todo el proceso. Habla de que él quiera igual a Dios, el Jesucristo, o sea, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Exacto, sino que exacto, sí, sí. Filipenses es un cántico de alabanza Sí, precioso, sí, precioso. sí. Filipenses 2, léalo y ahí habla más que nada el proceso de sometimiento a la voluntad del Sí, Padre voluntario sí. y después la exaltación producto de ese sometimiento. Sí. O sea, Cristo fue exaltado y se le dio un nombre que es por sobre todo Sí, nombre, sí, producto sí. de lo otro. Por eso, sí, por una obediencia Claro. y un sometimiento a la voluntad de Dios. Claro. Ya, entonces me perdí. ¿Dónde estábamos? Vamos a seguir. ¿En qué parte estábamos? O sea, Un poquito después de la prueba produce paciencia y la no avergüenza. Pues mucho más estando ya justificado. hablamos de que Dios, estando nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que la condición del hombre delante de Dios es una condición no indiferente, sino una condición de abierta ira contra Dios. De hecho, cuando se habla del infierno, hay una expresión. Yo crecí en la iglesia, así que de pequeño, aunque a veces estaba como Emma, así haciendo cualquier cosa, pero a uno le quedan las cosas. Sí. Cuando hablaban que en el infierno iba a ser el lloro y el crujir de dientes, Sí. yo siempre lo interpreté como que el crujir de dientes era por miedo. Ok. Yo creo que están muertos de miedo, como cuando uno tiene frío, así Pero ¿sabes? Lo que me di cuenta después, escuchando predicaciones, leyendo, cuando estaban en el apedreo de Esteban, cuando lo matan, Ajá. las personas que escuchaban la declaración de Esteban, que los enfrentó con su pecado, dice que ellos crujían los dientes antes de matarlo, estaban pero airados. Estaban airados y al final no aguantaron y no lo mataron. Lean no sé en qué capítulo de los Hechos de los Apóstoles, es cuando Esteban es muerto. No, es precioso el capítulo y al final ellos hacían en ira, así, le crujían los dientes de ira y van, lo toman y lo matan. Como 7 u 8 por ahí. Entonces, lo que me está diciendo Jesucristo cuando habla de la condición en la que van a estar los perdidos en el infierno, Ujú. es una ira por la eternidad. Ellos van a estar en rebelión por la eternidad. ¿Eso por qué? Porque Porque la ira de ellos, o sea, la condición nuestra natural delante de Dios, que es injusto eso, ¿no? no porque odian a Dios, porque ellos aborrecen la luz, Ok. porque aman las tinieblas y aborrecen la luz. O sea que Entonces, porque aborrecen a Dios, es que a lo que quiero llegar, que a lo que quiero llegar que me entiendan, es porque si aún alguno puede osar morir por el bueno, Ujú. pero Dios murió por esta gente que lo odia. Nosotros éramos como ellos. La imagen del Dios de la Biblia nos generaba por naturaleza un rechazo visceral. El que muera en su pecado y que no va a ser, la gracia no lo va a alcanzar, sino que lo va a alcanzar el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, ellos van a ir a condenación y van a estar en una eterna condición de rebelión contra Dios. Ujú. En una eterna condición de ira contra Dios. Y así van a pasar el resto de la eternidad. Ok. Entonces, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, aquí entra un poco la idea de la confianza. Si nosotros fuimos justificados por la fe cuando éramos enemigos,
¿Se acuerdan? Los primeros capítulos abarcaban la idea de cómo un impío puede ser justificado por la fe. Estos capítulos van a darnos la idea de que esa justificación al hombre ahora le da una esperanza y una confianza de que ya no es hijo de ira, que ha sido justificado, que está en paz con Dios y ya no está bajo la ira. Entonces ahí entramos a un terreno que parece que la iglesia, o sea, que es bastante complicado en la iglesia pentecostal, que habla de la seguridad de la salvación. Okay. Pero no es una seguridad basada en el hecho de que porque se caricaturiza muy mal, es como salvo, siempre salvo, es como yo fui salvo, ahora vivo como sea. Es que eso No tiene sentido. Eso no tiene sentido. No va por ahí porque la enseñanza bíblica es de partida, su justificación no fue por obras, ¿cierto? Exacto. Entonces la justificación que llega a mí es por fe. Ahora, Santiago pone, por decirlo así, pone la pelota en el piso, que si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Entonces, la consecuencia de esta justificación va a ser una nueva vida y que va a dar como fruto las buenas obras. Ajá. Sí, exactamente. Entonces, si alguien tiene buenas obras, es porque esa persona, buenas obras reales, que Dios puede evaluar, no solamente la acción, sino la intención, Ajá. es porque, voy a estornudar, parece. Son consecuencias. Las buenas obras son consecuencias. Oh, Ah. no salió. Ahí va, esto no. Un estornudo para los que están escuchando el audio. No, que no me salió. Entonces, Las buenas obras La- son la- consecuencias. las buenas obras son consecuencias de una vida que ha sido renovada. No al revés. Claro, no es que nosotros actuamos de una manera para recibir la salvación. No es que podemos por las obras alcanzar la salvación. Entonces, si la recibimos de esta manera, y aquí entramos en un debate, si no tenemos la potestad para ganarla, tampoco tenemos la potestad para mantenerla, sino que aquel que la entregó es poderoso para perfeccionar y para sostenernos hasta el fin. Vamos a llegar un poco más allá a una idea muy... Mejor se la explico ahora porque hemos ido lento y ya llegamos casi 40, 50 minutos y nos llegamos a la parte fundamental. Hay una idea que... Bueno, lo podemos dividir en 2 noches este capítulo. porque Sí. es complicado. No sé cómo están de tiempo, sí. No, yo voy bien, yo por ti. Hay una idea que vamos a ir trabajando, yo creo, en esta semana y la semana siguiente hasta el capítulo 8, que es el tema de los reinos. Pablo habla mucho del reino de la muerte y del reino de la vida. Pablo habla de... es una idea apocalíptica muy de la cultura judía. La cultura judía dividía la historia entre la época antes del Mesías y la época de la llegada del Mesías. Del Mesías para acá iba a reinar la justicia y se le iba a dar pago al pecado, ¿cierto? Okay. Y del Mesías para allá era el reino de la muerte, por llamarlo de alguna manera. Pablo, que es de cultura judía, toma esta idea y nos habla de estos dos reinos. Nos habla de que reinó la muerte desde Adán y que con Jesucristo comienza a reinar la vida, cuando el reino de los cielos se acerca. Pero el problema entre comillas, es que la venida del Mesías tiene 2 etapas. ¿Me entiendes? La primera venida y la segunda venida. Sí. Entonces la primera, sígame la idea porque es bien complejo y esto es fundamental para que entendamos todo lo que viene para adelante. Ok, dale para allá. Entre la primera y la segunda venida, las 2 eras se sobreponen. ¿Me entiendes? Porque efectivamente el Mesías vino a establecer el reino de Dios. Ujú. Con su muerte y su resurrección, con su primera venida, con su encarnación, comenzó la era del Mesías. Ok. Pero Jesucristo va a volver ahora como rey Sí. a establecer su reino. Entonces, en esta época entre la primera y la segunda venida, el reino del Mesías, el reino de justicia, el reino de la paz, la segunda etapa de la historia de la humanidad, se sobrepone con la etapa antigua del reino de la muerte. Entre la primera y la segunda venida, imagínense que mi mano derecha es el reino del Mesías y mi mano izquierda es el reino de la muerte, antes de la venida del Mesías. Estoy hablando en términos apocalípticos. Ujú. Ve que acá se entrecruzan mis dedos.
desde este punto, donde empiezan los dedos de la mano izquierda, hasta este punto, donde empiezan los dedos de la mano derecha, es la primera o la segunda venida de Cristo. Aquí se entrecruzan un poco las dos etapas, las dos eras, ¿me entiendes? Entonces, en esta era que está sobrepuesta el reino de la muerte y el reino del Mesías, va a ser una era que va a estar mezclada de las dos cosas. Los creyentes tienen la seguridad de salvación que le pertenecen al reino del Mesías, pero van a estar sufriendo los padecimientos que pertenecen al reino de la muerte, ¿me entiendes? Estamos hablando de esta misma era, ¿no? Aún estamos lidiando con el pecado, aún estamos lidiando con el sufrimiento, con el llanto, con la injusticia en el mundo. Aún vemos las consecuencias del pecado en el mundo, porque el pecado trajo muerte, trajo destrucción. Aún estamos en esta etapa donde seguimos viendo las consecuencias del reino antiguo, por llamarlo, la ruina del reino antiguo, pero estamos en la condición estamos en una condición de súbditos del reino de la vida, por llamarlo de alguna manera. Tenemos la plena seguridad de que cuando llegue el día del juicio no vamos a ser condenados. ¿Me entienden? Ya te entiendo. Es una mezcla de las dos cosas. El tema de la justificación, por ejemplo, hablemos de la justificación. El concepto de justificación está muy ligado con el juicio final. Porque alguien que vive pensando que va a ser justificado por las obras, no tiene esa seguridad hasta el último día, hasta el día que se encuentre con Cristo en el juicio final. Y en el juicio final va a saber si fue suficientemente justo o no. ¿Me entienden? Ahí hay una parte romana donde dice que si cree que puede pagar la salvación, o sea, que las obras, si fueran como una paga para la salvación, les cuentan como deuda. Claro, parece que ya lo vimos en el capítulo 3 o 4. Sí, eso fue lo que vimos la semana pasada, parece. Entonces, porque si empiezan a pagar la salvación, no tienen si la justificación está ligada, imaginémonos de esta manera. Si la justificación está ligada al día del juicio final, yo nunca voy a tener seguridad. O sea, primero, si la justificación está ligada al día del juicio final, punto 1. Y segundo, y si yo creo que la justificación yo la obtengo por mis obras, yo no voy a tener seguridad hasta el día final. Porque si la justificación depende de mi forma de vida, claro, si me equivoco al final si me equivoco al final de mi vida, sí, y entonces ya perdí. No tengo ninguna esperanza de presentarme delante del juez y decir tengo la hoja en blanco. Okay. No, Sí, por las obras, muy bien. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, si la justificación está ligada al juicio final y si la justificación está ligada a las obras, no tengo ninguna razón para tener confianza en que cuando llegado al juicio voy a ser absuelto. Okay. O por lo menos durante toda mi vida, durante la vida entera. Voy a esforzarme hasta el final, hasta que dé mi último aliento y llegando al final de mi carrera me di cuenta que tengo la hoja en blanco, entonces ahora sí me muero tranquilo y ahora sí voy a esperar tranquilo el juicio final. ¿Me entiendes? Pero eso no lo hace nadie. O sea, nadie es capaz, y Pablo dejó muy claro en los primeros capítulos que nadie es justo, ni siquiera uno. No hay quien tenga la capacidad para alcanzar ese tipo de justificación. Entonces, Pablo nos está diciendo ahora que la justicia que es por la fe nos da la justificación para tener la seguridad de que el día que estemos delante del Señor en el juicio final, la justificación ya la obtuvimos el día que creímos. Claro, porque la seguridad la tenemos. Entonces, ahora de esa es la seguridad que habla Pablo, porque el que realmente ha sido salvo, esto es un punto importante, el que realmente ha creído en el Señor y que tiene como evidencia un cambio de vida y que tiene como evidencia los frutos de la justificación, esa persona tiene toda el respaldo bíblico para tener tranquilidad en el Señor, para tener esperanza en el Señor, de que yo he sido justificado, yo le pertenezco a Él. Y porque le pertenezco a Él, puedo caminar con tranquilidad en esta vida. No me refiero a que no por eso no voy a estar atento, no voy a dejar de velar, porque tengo una nueva naturaleza y tengo que velar. Sí. Porque si no velo y si mi vida que tengo ahora no se diferencia en nada con la que tenía antes, entonces me estoy engañando nomás.
o realmente no ha sido Es justificado. por digamos. eso, pues me estoy engañando nomás. Si digo que soy, siempre el ejemplo de los árboles es lo mejor. Si digo que soy pera y estoy dando manzana, es que no soy, o sea, si digo que soy peral y estoy dando manzana, Sí, sí. no soy peral. Así, Claro, así de claro, simple. Claro, claro. Entonces, el que se cree, el que se aferra a esta doctrina de la seguridad de la salvación, pero se aferra sin ninguna evidencia, por decirlo así, en cuanto a su relación con el Señor, que no tiene ninguna intimidad con Dios, no tiene ningún dolor por el pecado, me refiero a esa evidencia. No ha habido un cambio. Entonces, su esperanza es completamente ilusoria. O sea, tú dirías en otras palabras, el que es justificado por la fe, Tiene plena Cristo, seguridad. viene automáticamente de parte del mismo Señor, el, como dijimos, ¿no? El que para las obras, que no las hace Él, sino que, Es que- son consecuencias de la justificación. No, es que el Dios, el mismo que lo cambió, va a empezar a trabajar en esa persona, Sí, va a empezar exactamente. a tratar con él, lo va a empezar es una nueva criatura, lo va a empezar a Eso moldear viene ahí y va como a consecuencia. empezar a moldear en él la imagen de Cristo. Ok. Entonces está el mandato, vamos a estar, están las dos cosas en la Biblia, a eso es lo que me refiero, y por eso se hace complicado cuando se habla de este tema. Está el mandato que nos habla de la responsabilidad humana, pero también están las promesas del lado, que parecen dos cosas paralelas. Está el mandato a ser fiel hasta la muerte, De la santidad, digamos. está el mandato de la santificación, está el Sí. mandato de apartarse del pecado, esos Sí, mandatos están. Sí. Entonces el hombre que ama al Señor tiene la obligación de seguir y cumplir esos mandatos. Pero también están las promesas. Es como, yo siempre doy ejemplo, es como que yo mande a mi hija a una parte, la mande a hacer algo, vaya a comprarme aquí al Sainsbury, algo. Sí, aquí. Y está peligroso porque sé que tienen que cruzar la calle, pero yo le digo, pero yo voy a estar contigo. Yo voy allá. Yo te doy el mandato de que vayas allá, pero yo voy a ir contigo todo el viaje. Yo me voy a asegurar de que llegues allá, yo me voy a asegurar de que tú vuelvas. Yo te mandé a comprar, pero yo voy a estar contigo todo el tiempo. Entonces, hay razones para tener seguridad. O sea, si fuimos justificados por la fe, y fue por gracia, y nos fue otorgada sin merecerla, Ujú. el mismo que se encargó de darnos esta salvación, el mismo que por gracia nos escogió, por el puro afecto de su voluntad nos escogió, Ujú. nos dice por su palabra y nos llena de promesas, es la palabra que Él va a guiarnos hasta el fin. Sí, sí. Entonces mi confianza no es en mis obras, mi confianza no es en mi capacidad, sino que mi confianza es en aquel que me amó, Ujú, ujú. que cuando aún era pecador Él murió por mí. Entonces ahora reconciliado, ¿cuánto más voy a...? Eso es lo que está diciendo Pablo en el fondo acá. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida, por su vida. Sí, es ¿Entiendes? como que Él hizo algo y ya hecho. Cuando Él lo hizo, que estábamos sucios y ahora que estamos limpios, ¿cuánto no más va a Si, completar? si nos amó cuando éramos enemigos, Sí. cuando nuestros dientes crujían de ira contra Él, nos amó y nos transformó, ¿cuánto más ahora que ha sido transformado, Él los va a liberar del día del juicio final? Sí, sí, sí. Entonces caminamos esta vida en esa esperanza que nos avergüenza, Está claro. porque tenemos la confianza de que cuando lleguemos delante de Él, porque le pertenecemos a Él, no vamos a ser avergonzados. ¿Me entiendes? Ujú, ujú. No, pero no es una falsa esperanza, porque yo sigo los mandatos y yo o sea, me refiero, tengo la responsabilidad de seguir los mandatos de Dios, que me habla de perseverar hasta el fin, que me habla de tener intimidad con Él, que me habla de apartarme del mal. Ajá. Y también tengo las promesas de que Él va a estar conmigo hasta el final, de que estoy en su mano y que nadie me va a arrebatar de su mano. Ujú. Entonces la seguridad en la salvación no es algo pretencioso de que yo soy capaz de ser bueno y de no pecar. No. Es una confianza completamente entregada en aquel que me llamó. Y es algo, bueno, yo pienso bastante en esas cosas y
Y de pronto el ser humano se ha hecho una cantidad de rituales también para asegurarse esta salvación. Una cantidad de rituales y bueno, nos salimos de un ritual para empezar a otro ritual. ¿Vale? Lo veo yo así. ¿A qué te refieres? Así, Yo me ritual? refiero a que el cristianismo de hoy en día, en el que nosotros vivimos, también viene lleno de rituales. Okay. ¿Vale? Entonces, esa cantidad de rituales en muchos casos nos quieren convencer de que eso ayuda a la salvación, si vienes a la iglesia, si haces esto, si no sé qué. Sí. Y entonces, Sí, también es verdad. yo pienso que eso afecta también a ver hasta dónde es la libertad. O sea, Jesucristo nos hace libres, ¿vale? Cristo nos hace libres, pero es una libertad de amor, de confianza en Él, de yo vivo para Cristo. O sea, justificado por fe, no por obra. Justificado por fe, no por obra. No porque haga esto, no porque Pero es haga verdad, lo otro, sí, no es porque verdad. me levante a las 5 horas, no porque esto, no. Sí. Esa libertad tengo que tenerla en mi corazón. Es que, Soy libre, o sea... es que me refiero a Ajá. aquel que tiene una disciplina espiritual va a tener un crecimiento mayor al que no la tiene. Pero si esa disciplina espiritual yo la estoy haciendo por impresionar a Dios o por impresionar a mis hermanos, yo pienso que la acción es buena, la motivación es mala. Ajá. Pero si usted se levanta a las 5 de la mañana porque ama a Dios, Porque ama a Dios. y porque el amor no de Dios, te lo dijo otra persona. y porque Levántate a las el deseo de estar con Él lo lleva a estar ahí, Claro. entonces la motivación está de la mano con la acción. ¿Me entiendes? Ujú. Yo pienso que el que se levanta a las 5 de la mañana lo hace por vanidad, la motivación posiblemente sea un poco errónea, pero sí la acción va a tener como fruto darle una disciplina que otros no lo tienen. Yo pienso que es muy positivo. Pero que esa acción positiva vaya de la mano con una motivación positiva, una motivación correcta. Entonces que la motivación por excelencia más grande es que el hombre lo haga por amor, porque ama a Dios. Y por pura gratitud, porque Dios lo amó primero, porque Dios lo amó cuando era enemigo, y porque el Evangelio ha impactado tanto en su corazón que de pura gratitud él busca a Dios y él ama a Dios. Entonces ese es el escenario ideal, por decirlo así. A ese es el lugar donde teníamos que aspirar todos. Ojalá todos nos levantáramos a las 5, pero que fuera por amor a Dios, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en estas cuestiones, yo a veces pienso hasta qué punto a mucha gente le ha hecho tanto daño el estar metida en la iglesia. Yo pienso que el congregarse es bueno. Sí, el congregarse es bueno, pero con Y pienso que es necesario. De hecho, Pablo es nos ha... necesario también, porque es bueno, a mí me gusta, ¿vale? Hombre, por lógica se ve que sí. Pero yo llevo muchos años en el cristianismo, llevo Ujú. muchos años, claro, de que iba a un sitio a otro, he escuchado muchas prédicas, muchas Ujú. cosas, porque a mí me gusta el evangelio, ¿vale? Y de pronto en mis primeros años he sido también reacia a ser partícipe de una iglesia y quedarme ahí, que lo que el pastor me diga, no soy persona no me gusta, ya está. Ya. Y he escuchado muchas prédicas y veo a la gente como lo que el pastor diga, Ok. lo que el predicador diga. Es que, bueno, Entonces me veía yo y yo decía, pero a ver, en la iglesia católica era lo que el cura dijera. Es que Aquí es lo que el pastor es que Entonces- somos hispanos y tenemos una cultura necesariamente católico-romana. ¿Sí? Ajá. Sí. Es difícil sacar... Va por ahí, Es difícil sacar, mira, había un pastor la luterano. religiosidad. No, había un pastor. La palabra religión no me gusta usarla de forma peyorativa, Porque es positiva, ¿no? porque puede ser positiva. Puede Hay ser. hay un pastor que criticaba la forma de los pentecostales, un pastor luterano en Chile, Ajá. que justamente le decía que eran en muchos aspectos era un catolicismo larvado. Ajá. Porque culturalmente somos católicos, por llamarlo de alguna manera. Hay un filósofo francés que decía que yo soy ateo pero católico, pero para hablar más que nada de la influencia cultural. Sí. Entonces nosotros somos muchas veces, muchos protestantes, o sea, muchos cristianos evangélicos, son evangélicos en términos doctrinales, pero culturalmente siguen siendo católicos. Y cuesta sacar cuesta sacar la influencia cultural de las personas.
Sí. Entonces, cuando hemos crecido en culturas católicas romanas, especialmente el pentecostal que el pentecostal en Chile por lo menos, viene de lugares de la parte más baja de la sociedad, de los pobres de la sociedad. Sí, igual Y muchas veces esos pobres de las grandes ciudades son hijos o nietos de personas que emigraron del campo a la ciudad. Estoy hablando un poco de la cultura chilena. En los 60, 70 se dio la migración del campo a la ciudad, empezaron a crecer las ciudades, se empezó a vaciar el campo, y la cultura del campo, de los lugares rurales, es mucho más católica. Entonces está la imagen del patrón por un lado y está la imagen del cura por otro, donde el peón del fundo en Chile era sí patrón y sí curita nomás. Entonces traen esa misma servidumbre, ese mismo pensamiento de servidumbre, lo traen a la ciudad, se lo heredan a sus hijos, se hacen evangélicos y el pastor pasa a ser el cura o pasa a ser el patrón de fondo. Entonces eso pasa por un tema cultural, más que por un tema doctrinal, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que romper el molde cultural más que el doctrinal. Posiblemente en el tema doctrinal no está mal congregarnos, yo pienso que es positivo y debemos, especialmente... Es positivo. Y si es posible echar raíz en una congregación, y si es posible formar parte de esa congregación, porque usted ejercita muchas cosas, ejercita la paciencia, ejercita la misericordia, recibe misericordia cuando usted se equivoca. Todo esos ejercicios de comunidad, ¿sí? La vida cristiana es comunitaria, Sí. necesariamente comunitaria, porque de forma comunitaria es como crecemos. Aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos a soportar, aprendemos a dolernos con el que se duele, aprendemos a gozarnos con el que se goza, Pasamos tiempo bueno. porque pasamos a ser... Es una antesala de lo que va a ser la eternidad. ¿Sí? Es una familia. En la eternidad vamos a estar nosotros en comunidad entre nosotros y también obviamente con el Señor. Entonces es necesario el congregarse. Y hay aspectos doctrinales que son positivos, que son reales en la iglesia, pero tenemos un problema cultural que tenemos que ir superando. ¿Me entiendes? Ya, voy a ir a un montón, pero voy a leer rápido esto para terminar el capítulo 5 hoy día. Terminamos el capítulo la semana que viene porque lo terminamos la semana que viene. Es que va a quedar muy poco para la semana que viene. Prefiero ¿Sí? Vale. ir rápido en esto que queda. Que viene, yo no puedo. Ya, dice, voy a leer yo rápido lo que viene. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto es la misma idea que hablamos la semana pasada del tema de la transgresión. Cuando el pecado estaba, pero más encima hay un mandato, y usted rompe ese mandato, usted entra en transgresión. ¿Se acuerdan de lo que le hablaba yo del... ¿Usted viene a cometer atentados a Estados Unidos? ¿Usted viene a traficar drogas? Usted dice, no vengo a traficar, y trafica. Usted lo van a castigar por el delito del tráfico de drogas, pero también lo van a castigar por mentirosa, por la transgresión Por de... la transgresión. Aquí hay un mandato específico que usted está transgrediendo. Entonces, la forma de pecado, que es la transgresión, es una forma muy específica que habla de un traspaso a un mandato. Entonces, el que moría antes de la ley va a ser juzgado sin la ley, porque no hubieron transgresiones puntuales. Exacto. Pero el que murió después de la ley va a ser Doble juicio. claro, va a sufrir también condenación por las transgresiones, que es básicamente romper la ley, romper un mandato. Pues antes de la ley no había pecado, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. No obstante, porque aquí hay algo que tienen en común Adán y los que recibieron la ley. Tanto los que recibieron la ley pecaron transgrediendo, y Adán pecó transgrediendo también, porque Adán tenía un mandato. Okay. A Adán se le dijo, no comas de ese árbol, y comió. Ahí hay transgresión, ¿me entiendes? Okay. Entonces, desde Adán hasta la ley no hubo un mandato específico, pero reinó la muerte igual. Eso está diciendo. Desde la ley para allá, los que pecaron a la manera de Adán, porque en la ley vinieron mandatos específicos. Okay. ¿Me entiendes? Adán tuvo un mandato específico, no comas de ese árbol. Él comió, pecó y transgredió. Pero ¿cómo transgredieron después de lo de Adán?
No, dice acá ¿Por que... comer más del árbol? No, que entre Adán y la ley no hubo transgresión, Ok, no hubo transgresión. pero reinó la muerte. Reinó la muerte por... Porque aunque no pecaron a la manera de Adán, que Ujú. era transgresión, estos no transgredieron una ley puntual entre Adán y Moisés, entre Adán y la ley. No, porque reinó la muerte porque estaban en la condición pecaminosa Murió Adán. claro, porque por el pecado de uno entró la muerte, o sea, por el pecado de uno entró la muerte a la humanidad. Pero ahí, Pero ahí como que no se entiende. en ese lapso de tiempo, la humanidad podía hacer lo que le daba la gana. Me cae su corta, toma, pum, te mato. No, pero seguían siendo pecados, Pero, sí, o seguían sea, siendo condenados. Seguía siendo condenado, pero yo pienso que la maldad era... O sea, no O sea, había una ley para la maldad. No, pero es que estaba la conciencia. Si uno ve las culturas anteriores a que se diera la ley de Dios, ahí está el código de Hammurabi, parece que es anterior a la ley, y que tenían o sea, eran personas morales después de todo. Tenían el conocimiento del bien y del mal, les daba unas ideas morales de lo bueno y lo malo. Entonces trataron de arreglarse de la mejor manera. Ujú. Trataron de formar su ley, el código Hammurabi, el más conocido, pero decían que lo que hizo especial a la ley de Israel, que yo les hablaba la otra vez, era que, comparada con todas las leyes incluso anteriores a la ley mosaica, era que la ley de Dios, el Dios de Israel, él era el único que condenaba acciones e intenciones. Ujú. Los códigos anteriores a la ley se enfocaban netamente en las acciones. Pero en la ley de Dios se condena, siempre digo lo mismo, se condena el robo y también la codicia. Se condena el adulterio y también la codicia de la mujer del prójimo, que también es adulterio, ¿me entiendes? Intención y acción están condenadas en la ley de Dios. Anterior a la ley, en otros pueblos trataron de cierta forma ordenarse como civilmente, porque eran seres morales, pero reinó la muerte. No había un mandato directo de Dios como vino con la ley. Ujú. Entonces, como vino un mandato directo de Dios, el dedo de Dios escribiendo en las tablas de la ley, entonces los que pecaron después de la ley transgredieron un mandato de Dios. Sí. Entonces ahí entra la figura de la transgresión. ¿Me entienden? ¿Hasta aquí? Sí. Ya, entonces rápido, después Pablo hace la comparación de Adán y Cristo. Aquí se tiene que, pasamos a la idea del representante, no sé cómo se le llama. La palabra que habla acá en inglés algo como, no recuerdo, sustentable, representative, no sé, pero habla del tema de la representación. Se me fue la palabra, pero en nuestra mente occidental nos cuesta, que somos más individualistas, nos cuesta entender esta idea. Yo les voy a dar un ejemplo para que la entiendan. Cuando Josué entra a la tierra prometida, ellos vienen arrasando todo. Dios el corazón de los enemigos estaba así hecho agua, porque veían que el Dios de Israel humilló al ejército más grande de la región, que era el egipcio, con plaga. Después abrió el mar y los tapó. Conocían todos al Dios de Israel, que había humillado a una potencia militar como la egipcia, y se acercaba a ese pueblo, se acercaba a las ciudades de ellos. Este Dios que humilló a los egipcios, ¿cuánto más nos va a hacer a nosotros? El corazón de ellos estaba hecho agua. Vino y las murallas de Jericó parece que eran impenetrables, y el Dios de Israel baila y las derriba. Y los pueblos de la región estaban aterrados. Estos vienen dicen literalmente que el corazón de ellos estaba hecho agua, estaba como agua, estaban completamente desmoralizados, porque era tan la potencia del Dios de ese pueblo que venía conquistando todo. Hasta que llegaron a Jai, que era después de la conquista de Jericó. Llegan a Jai, que era una ciudad mucho más pequeña, y fueron a batallar. Había sido la victoria de Jericó tremenda, grande. Ahí, ¿no? Y en Jai pierden. Okay. ¿Y por qué pierden? Es porque una persona transgredió el mandato. No se tome nada de Jericó, y hubo uno llamado Acán que tomó. Y cuando van a Jai, lo matan y tienen tremenda derrota, y Josué se llora porque dice, porque estaban todos aterrados porque nadie los había podido parar, hasta que llegaron a Jai y perdieron. Entonces ahora todos se van a envalentonar y nos van a venir a arrasar. Eso es básicamente lo que le dice Josué. Sí. ¿Y qué le dice Dios? Israel ha pecado. ¿Me entienden la idea? El pecado de uno contó para todo. Pero contó como el pecado de esta persona, que era Acán,
contó para todo el pueblo. ¿Por qué pasó eso? Porque Uno solo. porque a nosotros nos cuesta entender la idea de que alguien, o a veces sí lo entendemos, cuando vemos, esto venía escuchando la predicación, en una predicación, decía, cuando vemos un partido de fútbol, cuando nuestro país sale campeón de algo, o sea, salimos campeones, ahí sí que nos representan. Ok. Sí, nosotros celebramos un campeonato o de un equipo puntual, ahí nosotros ganamos con ellos. Ellos son nuestros representantes en el campo Sí. y las victorias pasan a ser nuestras victorias, nos celebramos y nos sentimos Cuando orgullosos. pierde el equipo. Y cuando pierden ellos. Entonces sí tenemos una idea de lo que es la representación, Ok. pero solamente cuando es positiva. Entonces aquí están usando el ejemplo de Adán, tomando el ejemplo de Acán. Ya. Acán viene haciendo un ejemplo muy puntual en cuanto al pueblo de Israel. Por el pecado de Acán, Israel pecó y recibió la derrota. Ok, exacto. La demonización, ¿Entiendes? Y fueron derrotados. Sí. Entonces Pablo usa el ejemplo con Adán. Y es bien, dice, por el pecado de un hombre, y la palabra hebrea para hombre es Adán. Por el pecado hasta ese punto es representante de nosotros. Sí. Porque la palabra, por el pecado de un Adán, la palabra hebrea para hombre es Adán, vino la muerte, entró la muerte y entró, o sea, entró el pecado y entró la muerte en la humanidad. Pero ahora por la justicia de uno vino la justificación. Y este segundo Adán viene siendo Cristo. O sea, ahora por su justicia, ahora sí nos podemos hacer parte de ese triunfo. Sí. Es como cuando gana nuestro equipo. ¿Tú crees que haya diferencia ahí? ¿Cómo? ¿Tú crees que haya diferencia en el trato? ¿En qué? Por ejemplo, Adán pecó, todos pecaron, reina la muerte. ¿Ya? Cristo no peca, es justicia introducida en el mundo. Todos ahora son justificados, pero no quiere decirle que todos exactamente, puntualmente, en otras palabras, sean salvos. Son salvos a condición de aceptar a Cristo. Mire, llegó un punto que es súper fundamental, porque cuando uno lee estos pasajes, que no los quiere leer todos porque nos vamos a demorar más, da la idea, o sea, el pecado entró por uno, y por ese pecado, y por un pecado, los muchos fueron constituidos pecadores. Sí. Y ahora la justificación vino por la justicia de uno, pero ahora las muchas transgresiones, un mar de pecado, vinieron a ser justificados por la justicia de uno. Eso dice, por el pecado de uno vino la muerte a todos, pero ahora por los muchos pecados fueron justificados por la justicia solamente de uno, que fue Cristo. Entonces cuando se usa mucho la palabra muchos aquí, por el pecado de uno entró la condenación a los muchos, y entendemos que sí es universal ahí, ¿cierto? Porque Pablo lo deja claro en Romanos 3, por cuanto todos pecaron estando destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice no hay justo ni siquiera uno. Ahí Pablo nos deja claro cuando se habla de muchos por el pecado de Adán, está hablando de todos. Pero si cuando después habla de los muchos por la justicia de Cristo, si creemos que está hablando de todos, entonces nos entregamos al universalismo. El universalismo es una idea que es no sé si un punto de vista teológico o ideológico, no sé cómo llamarlo, donde se cree que al final va a ser perdonado hasta el diablo, que nadie va a ser condenado. Entonces si nos abrimos a esa idea, uno pudiese pensar que en realidad por la justicia de Cristo ya no existe más pecado y estamos todos salvos, ya no se va a perder nadie. Pero no es lo que quiere decir, porque justamente está lo que dice el hermano. Eso lo quiero encontrar. Pues por la ley del pecado, no obstante, el reino de la muerte, ya. Pero el don no fue como la regresión, porque por si la regresión, uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia en un hombre que es Jesucristo. Y si con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron en el versículo 17 está la clave, pero esta traducción es tan complicada. Voy a ver si la puedo leer en otra. ¿Tienen otra versión? La Reina Valera. ¿Tiene otra versión? Yo tengo un grupo de versiones.
Léanme otra versión, el versículo 17, creo que ahí está la clave. Porque dice, pues si por la transgresión, así dice la Reina Valera, pues si por la transgresión de uno solo de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. No, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia del don de la Te justicia. voy a leer la Biblia del oso. Del oso. Ya. 17. Porque por delitos de no muerte. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinará en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Claro. Pero aquí el versículo 17 es clave para entender que esa justificación no es para todos, sino para el grupo puntual, que son los que han recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia. De los que creen en Cristo. Que son los que creen en Cristo, que son los que han sido justificados por la fe. Para ellos es esta invitación a tener confianza. Estos son los que tienen la esperanza que no avergüenza. Oye, esta. Dígame. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, Ujú. con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Ahí queda más claro que es ese grupo puntual. Voy a leer de nuevo Ujú. para que quede más claro aquí en el audio. Pues si en la Reina Valera, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que recibieron. Aquellos que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia van a ser los que van a reinar por Jesucristo. ¿Me entienden? Ok. Ya. Recibieron porque Dios le quiso dar a quien él quiso dar. Claro, por gracia, por el puro efecto de su voluntad. ¿Tiene un poquito de agua, amor? Y sin Por favor. cuestionamiento, ¿no? Y sin cuestionamiento. Así que... me pica la garganta. Claro, necesitas agua. Es que Sí. tienes que tener un poquito de agua. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque Pablo aquí está haciendo un paralelismo de Cristo y Adán, pero no necesariamente tiene que ser exactamente así, ¿no? Que como todos pecaron por la transgresión de Adán, también todos serán salvos porque ya Cristo existe. No necesariamente tiene que ser lo mismo. El paralelismo aplica en cuanto a la representatividad, Exacto, que ambos nos representan. exacto. Nos representan en nuestra condenación, en nuestra condición de pecadores, y nos representan también en nuestra justificación. Pero Porque, con la condicionante de que este grupo debe reconocer a Cristo, ¿no? claro, Recibir la gracia de Dios. claro, que son los que Dios ha escogido, vamos a ver después. Sí. Que es otro tema conflictivo, Es un tema ahí conflictivo, pero sí, que está porque- explícito acá en el libro de Romanos. Sí. Así que no podemos eludirlo. Lo podemos ignorar, lo podemos... Que No Dios ha escogido. nos puede gustar, pero está aquí. Y eso tenemos que asumirlo. Entra en conflicto ahí, que Dios ha escogido, o sea, que no depende de ti, sino que Dios ha escogido. Es que sí, volvemos a las lecciones de los capítulos anteriores. Si creemos que Dios nos debe algo, entonces es conflictivo pensar que Dios elige. Sí, también es verdad. Dios Pero- no debe nada. Pero si lo entendemos por la gracia depende únicamente del que la da. Entonces él está todo en plena libertad de elegir. Porque siempre hay justicia. Hay justicia para al que va a condenación porque es justamente condenado. Y hay justicia para aquel que recibe la gracia porque alguien recibió el pago del pecado por él, que es Jesucristo. Entonces la elección no es conflictiva en términos de justicia, porque no hay injusticia en la elección. ¿Me entiendes? Ya. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
para que así como el pecado reinó, aquí estamos hablando de los dos reinos que le hablaba yo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Aquí se introduce la idea de los dos reinos. El pecado reinó para muerte y ahora la gracia reinará por la justicia para vida eterna. Entonces aquí un reino que reina de una manera y otro reino que un reino que lo comenzó el Mesías con su venida. Pero la venida del Mesías tiene dos etapas. Así que entre su primera venida y su segunda venida estos reinos se van a superponer por un tiempo. Pero ya cuando venga Cristo y establezca y venga a dar juicio, el reino pasado, el reino anterior, va a ser completamente borrado. ¿Entienden? Por un tiempo van a convivir estos dos reinos, que es este tiempo que estamos viviendo. Pero cuando Jesucristo venga en su segunda venida, que eso es lo complicado de las profecías, porque el que veía las profecías mesiánicas antiguamente, nunca lo vio como si fueran dos etapas. De hecho, habían profecías mesiánicas que se le llama del Mesías sufriente y del Mesías reinante. Están las profecías de Isaías, donde habla del reinado sin fin del Mesías, donde va a haber paz, donde el cabrito con el león. Es que está en esas profecías y las conocían los judíos. Por eso cuando vieron a Jesús creyeron que era el Mesías y lo creyeron sinceramente, pero solamente estaban considerando el Mesías que venía a reinar. para los 1000 años. No esperaban al Mesías que venía a morir, que también hablaba Isaías 53. Sí. ¿Entienden? Entonces ese Mesías no lo esperaban. Y vino, por decirlo así, en esa etapa. Vino en la etapa. Por eso fue que los discípulos le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Porque ya había muerto, había pagado por el pecado, se había cumplido las profecías, por decirlo así, del Mesías sufriente, había resucitado, estaba a punto de partir. Y los discípulos estaban, pero faltan estas falta que se cumplan nos toca a vosotros. Sí, falta que se cumpla esta parte antes que te vayas, Señor Jesucristo, antes que ascienda. ¿Cuándo se va a cumplir esta parte? Que son parte de las profecías del Mesías. Sí. Y él le dice: no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre tiene solamente en su potestad. ¿No? Es que se va a cumplir, es que se van a cumplir esas profecías. Pero hay una segunda etapa en la que se van a cumplir cuando el Mesías vuelva. ¿Me entienden? Pero de hecho, a este periodo, algunos teólogos le llaman el ya, pero todavía no. Pero todavía no. Sí. Entonces estamos en esa etapa. Y porque somos ciudadanos de este reino, nosotros que hemos sido justificados, tenemos razón para tener confianza, de nuevo. Para tener confianza mirando el juicio final. Ese juicio que se avecina al final, cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida y le ponga fin al reino antiguo de la muerte, porque se va a sentar en su trono como juez y va a ponerle fin al reino de la muerte. Y finalmente esa superposición entre los dos reinos se va a terminar y solamente va a quedar el reino de la vida. Ahora hay un conflicto, ¿no? Ahora están conviviendo los dos reinos, pero va a llegar el momento de que viene el juicio y donde Dios va a juzgar al pecado y ese reino el antiguo va a desaparecer. Entonces viene ese día, viene el día del pago, viene el día de la ira de Dios sobre los impíos. Pero Pablo nos está diciendo: ustedes ya no son hijos de ira, ustedes están en paz con Dios. O sea, ustedes pertenecen al reino que va a ser eterno y que ya se estableció, ya se comenzó a establecer en la primera venida. Entonces, como ustedes son ciudadanos de ese reino, caminen con confianza. O sea, cuando Jesucristo venga, para terminar la idea, cuando Jesucristo venga a establecer, a poner juicio y a darle fin al reino de la muerte, ustedes no van a ser condenados porque ustedes ya pertenecen a este reino de la vida. ¿Me entienden? Sí. Por eso tienen razones para estar confiados, porque han sido justificados por la fe, han alcanzado justificación y pertenecen a este reino. Así que el día del juicio que viene a ponerle fin al reino de la muerte va a afectar a los que están en el reino de la muerte. Y ustedes no pertenecen a ese reino. ¿Me entienden? Ustedes pertenecen al reino de la vida. Son dos reinos en una era. ¿No? Están compartiendo un periodo de tiempo puntual. Exacto. Dos reinos en una era. El reino de muerte y el reino de vida. Claro. Claro. Es una cosa interesante, ¿eh? Así que vamos a dejar esto y esa idea la vamos a ir desarrollando. Mantengan la idea de los dos reinos, porque la vamos a ir desarrollando en los capítulos 6, 7 y 8 que se vienen. Así que para el Señor
que nos ha acompañado. Y en este estudio que se extendió un poco, vamos en 1 hora 34 minutos. Madre Así mía. que el Señor bendiga Amén. a los que han llegado acá y que el Señor bendiga a los que reciban este estudio, para que sea de bendición. Y para que el que vive y reina sea toda honra, gloria y suprema alabanza. Amén. Amén. Amén.